Hoy, en Padel Salud, desvelaremos cuáles son las lesiones más comunes de los jugadores profesionales de pádel y nos daremos cuenta que, aunque parezcan superhéroes, siguen siendo personas de carne y hueso como tú y como yo. Aquí, en AZ Recovery. Comenzamos. Bueno, pues aquí estamos otro día más con los amigos de AZ Recovery y hoy en concreto, bueno, pues con Alejandro Blanco. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros en el programa. Y Alejandro, hoy bueno, pues vamos a hablar de un tema yo creo que es súper interesante, que son las lesiones que se producen con más frecuencia en jugadores profesionales. Vale. Porque aunque pensemos que el jugador profesional y el jugador amateur tienen puntos en común, y que en realidad lo tienen, pero sí que es verdad que hay una diferencia, ¿verdad?, entre ese tipo de lesiones del deportista profesional que está todo el día ahí, ¿no?, con esa intensidad, y el deportista amateur, bueno, pues que practica el deporte en otro nivel, ¿vale? Sí que os adelanto que, bueno, que en futuros reportajes sí que, bueno, hablaremos de las lesiones típicas del deportista amateur, pero hoy es turno del profesional. Alejandro, cuéntanos así, de inicio, para poner un índice, ¿vale?, y situarnos, ¿cuáles son las lesiones típicas del deportista profesional? Bueno, al final, lo que has comentado un poquito, sí, por supuesto que hay nexos de unión entre unas lesiones de amateurs y profesionales, porque al final comparten el mismo deporte, que es lo que al final estamos aquí tratando, el pádel. Pero claro, la preparación que llevan unos y otros y la dedicación diferencia muchísimo las lesiones de un tipo a otro, de tal manera que al final no se lesionan las mismas zonas con la misma frecuencia. Por ejemplo, en profesionales, lo más típico de lesiones es las piernas, cosas que en comparación con amateur sería diferente, pues a la parte superior. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros hoy? Lo primero de todo, vamos a ver qué partes son las más típicas de lesión, luego centrarnos qué tipo de lesiones, porque no es lo mismo una fractura de un hueso que un esguince o cosas por el estilo, para finalmente ver casos concretos de un tipo de esguince típico o un tipo de tendinopatía típico y hacer apuntes sobre ese tipo de lesiones. Por ejemplo, así se me ocurre, Alex, te voy a tutear, Alex. Por supuesto. Lo primero que se me ocurre, ¿qué relación hay entre por ejemplo, la pista, entre el material que utiliza el profesional y las lesiones que se suceden? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque por ejemplo, una raqueta muy típica a nivel amateur es la pala tipo lágrima, es así estilo redondeada, y es una pala que por la forma que tiene, el tipo de golpeo, genera más lesiones a nivel de miembro superior, cosa que en el deportista profesional está muy estudiada, muy analizada qué tipo de pala necesita cada jugador en función de su juego para evitar y prevenir ese tipo de lesiones. Algo similar ocurre con el grip, con el tamaño del grip, que al final, si tú eres un deportista amateur, no paras a pensar el tipo o el tamaño que necesitas. Sin embargo, los profesionales como Paquito Navarro y compañía pues tienen profesionales detrás que están pendientes de ese tipo de cosas. Bueno, y en cuanto a la pista, al final, hace 2 años hubo un cambio normativa en el que se modificaron las dimensiones de la pista, la red, las líneas, la altura de las vallas, la distribución de los focos, sobre todo el tipo de suelo y cómo está preparado, y supuso un cambio en el paradigma de las lesiones en los profesionales. Hace 2 años, o más me refiero, había una frecuencia de lesiones X y ahora mismo ha cambiado. Lo que vemos en clínica es algo muy diferente. Hay lesiones que siguen manteniéndose, pero ha cambiado bastante. Vale. ¿Podemos ser, por ejemplo, más precisos? O sea, por ejemplo, sí, para situar. Antiguamente la pista no agarraba tanto al jugador, yo creo que es la mejor manera de que todo el mundo lo entienda. Vale. Ahora la pista actualmente agarra mucho al jugador, sí. Y bueno, es un trenzado diferente, es una moqueta diferente. ¿Qué diferencia había entre ese tipo de lesiones antes, si es que se sucedían, y las que suceden ahora? Bueno, has dado con la clave, que es el agarre. Al final, una pista que no agarraba como había en su momento, ¿qué es lo que condiciona? Que el jugador deslice mucho, que las frenadas sean más complejas, los cambios de dirección sean más difíciles para el deportista y, por tanto, un tipo de estructuras como es la tendinosa sufra más. Sin embargo, en el momento en el que ha cambiado eso y el jugador se siente más seguro, el jugador va a cambiar de dirección y no tiene que estar pendiente de deslizar, sino simplemente cambia, sin más, ahí cambia radicalmente todo tipo de lesiones. Y nos centraríamos más en tejido tipo tendinoso, tejido muscular por la potencia de ese cambio. Por ejemplo, una lesión típica, vale, como es, no sé, una rotura fibrilar de gemelo, la típica pedrada. La más típica, sí. La clave, la pedrada que todo el mundo conoce. ¿Qué se sucedía más, anteriormente o ahora? Pues precisamente he dado con una de las que se ha reproducido antes y ahora. Porque al final, claro, es una lesión muy típica del cambio de dirección, del voy corriendo hacia detrás, apoyo pierna y salgo hacia adelante. Y eso tanto antes como ahora ocurría.
Sí es cierto que un poquito más, digamos, ahora, pero es común. Alex, a mí yo soy muy numeritos, Vale. muy numeritos, y me encanta además, ahora que estamos hablando de salud, tener realmente un estudio, una evidencia en la que poder apoyarnos. A mí me llama la atención, tengo mucha curiosidad por saber, ¿hay algún estudio que nos muestre la localización más típica o incluso menos típica de lesiones en jugadores? Pues sí que hay evidencia, sí que hay diversos estudios que nos hablan de este tipo de porcentajes en cuanto a dónde se encuentran las lesiones más típicas. Y el que más porcentaje tiene, con una pequeña diferencia respecto al segundo lugar, es las piernas, el miembro inferior. Porque al final es lo que soporta todo el peso del deportista, el que absorbe todas las cargas de impacto en saltos, recepciones, cambios de dirección, y es el que más expuesto está a las lesiones. Si tuviésemos que hacer, por ejemplo, un ranking de localizaciones, ¿vale? Tendríamos el primer lugar, miembro inferior, ¿Sí? ¿vale? Que ya engloba, entiendo, pues desde la cadera para abajo. Desde la cadera para abajo, eso, de rodilla, tobillo y demás. En segundo lugar, de lesiones, ¿cuál sería? El brazo. O sea, al final, sobre todo el brazo dominante, porque es el que soporta la pala, el que tiene que hacer el golpeo, y por tanto también es el segundo que más se lesiona. Luego, en ese top 4 que podríamos generar, el tercero sería el tronco, que al final es quien soporta o de dónde salen las extremidades, y la tercera parte. Y la parte que menos se lesiona, pero no por ello no se deja de lesionar, sería el cuello y la cabeza, digamos. Cuello y cabeza. Vale. ¿Qué lesiones, por ejemplo, son típicas en el cuello, en el pádel? Cuéntame. Pues por ejemplo, el cuello, una lesión típica, pero no muy común, por supuesto, es un golpe. Al final el pádel tiene 4 paredes y es un deporte muy intenso. En el momento en el que se pierde un poco el control o te desequilibras, un golpe puede generar algún tipo de traumatismo cervical y, por supuesto, craneal. Al final se te das un golpe en la cara. Y poco más que eso, porque al final el cuello no está tan expuesto a daños o a actividades complejas en el pádel como el resto del cuerpo. Simplemente se mantiene en la horizontal para poder ver. Alex, nos metemos ahora en materia, ¿vale? Un tema ya de lesiones, y si te parece, como hemos establecido este ranking, ¿vale? Hemos dicho que miembro inferior es el que tiene un alto porcentaje de lesiones, pero claro, miembro inferior hemos dicho que tenemos cadera, que tenemos rodilla, que tenemos tobillo, ¿vale? ¿Cuál es la lesión típica del miembro inferior? Bueno, pues depende de la localización. Al final, como es la parte que más expuesta está en el pádel, la zona que más frecuencia de lesiones suele tener es el tobillo y la rodilla, las dos. Al final la rodilla es la estación de paso del miembro inferior, entonces en el momento en el que un tobillo no está bien, no funciona perfectamente, quien sufre es la rodilla. Y ahí la lesión que más vemos es la tendinopatía rotuliana, es decir, daños en el tendón rotuliano. Luego, a nivel de tobillo, sin duda el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón de carga que, como hemos comentado previamente, además está unido con los gemelos, entonces en todos esos esfuerzos de cambio de dirección, de saltos y demás, también puede sufrir bastante si no tienen una preparación previa o con la sobrecarga, porque al final tenemos que tener en cuenta que los jugadores profesionales juegan semanalmente, ¿cuántos partidos? ¿3, 4 partidos? ¿5 si llegan al final más incluso? O sea, es una paliza importante, digamos. Claro, lo que entiendo, no se nos puede olvidar a todos, estamos hablando hoy de lesiones en jugadores profesionales, no en jugadores amateur. Claro, yo entiendo que las lesiones principalmente tendinosas se producen por sobresolicitación, ¿no? Del tendón. Sí y no. O sea, un mecanismo lesional muy típico es la sobresolicitación, es decir, sobrecargarlo. En muchos partidos seguidos conllevan a que el tendón al final llegue a no ser competente y genere un daño, o responda generando un daño. Pero hay otras ocasiones en las que lo que ocurre es que la preparación física no ha tenido en cuenta pequeños factores que hacen que ese tendón sufra menos carga, entonces puede predeterminar una predisposición a poder sufrir ese tipo de lesiones. Que eso podría a lo mejor verse modificado con algún tipo de ejercicio específico. En la cadera, otra, como digo yo, de las bisagras que tenemos en miembro inferior, ¿vale? ¿Qué se produce en la cadera, por ejemplo? En la cadera, pues, sobre todo a partir del cambio de pista, lo que estamos viendo cada vez más a nivel clínico es desgastes y choques. Hay patologías que se llaman choque femoroacetabular, no entremos en tipos porque ya son cosas complejas, pero el hecho de que el arrasar al suelo más duro, digamos, con más agarre, hace que la cadera sufra más el impacto. Entonces las superficies de los huesos de la cadera están desgastándose más, generando más rozamiento y por tanto más dolor a la flexión, a la abducción, con el movimiento en general. Un deportista profesional, por ejemplo, que tiene pues tanto desgaste y llevan este ritmo tan frenético, ahora como están los circuitos profesionales que juegan en todos lados y todos los días de la semana,
¿crees que bueno, habrá una incidencia a largo plazo en tema de lesiones y crees que bueno, esto va a marcar un antes y un después? Creo que sí. Creo que sí habrá un antes y un después, porque el pádel es un deporte ahora mismo que está creciendo una barbaridad. O sea, lo que era el pádel hace 5 años con respecto a lo que es ahora mismo es un mundo completamente distinto. Y lo que cabe esperar es que esto siga creciendo. Con el crecimiento económico del pádel, lo que cabe esperar es que haya más inversión, haya más cuidado de los deportistas a nivel físico, y todo ello lo que va a acabar conllevando es que haya una prevención de lesiones incomparable con la que hay ahora misma. Por tanto, se lleguen a prevenir este tipo de cosas y se lleguen a solucionar este tipo de cosas. Eso no quiere decir que no vayan a aparecer lesiones, pero que empiecen a bajar el nivel o que, como ha pasado en los últimos 2 años, cambien el tipo de lesiones de nuevo, sí es algo de esperar. Alex, como fisioterapeuta que eres, sabes que hemos escuchado muchísimas veces, no, es que el pádel es muy lesivo. ¿Vale? En la escala un poco de... Te voy a poner 3 deportes, ¿vale? Te voy a poner el fútbol, te voy a poner el pádel, evidentemente. Por supuesto. Y te voy a poner, por ejemplo, el voleibol, se me ocurre, ¿vale? Entiendo que como fisioterapeuta ves bueno, deportistas de estas 3 disciplinas frecuentemente. Quizá a lo mejor el voleibol no sé si tanto, el fútbol está tan extendido que seguramente sí. ¿Cuál de los 3 deportes se lleva ese ranking superior en tema lesivo? Al final creo que hay un factor diferencial en los 3 deportes que me has dicho, que es el contacto. O sea, al final en voleibol, aunque no, como has dicho tú, no vemos tanta lesión porque no es tan extendido en España, pero en voleibol y en pádel hay una diferencia grande, que es que no hay contacto. Es que los jugadores están con compañeros, por supuesto, pero no tienen contacto directo con los rivales que pueda suponer un riesgo de lesión. Al final en fútbol hay factores incontrolables, como que venga una persona, te haga una entrada y te haga daño en el tobillo. Entonces al final el tipo de lesión traumática cambia y la incidencia cambia bastante. Por tanto, en ese top 3, ya que estamos mucho con los tops hoy, el primero sería el fútbol sin duda. Luego después, pues es una pregunta compleja. Luego el voleibol tiene varios tipos, puede ser playa, puede ser... Entonces no sabría decirte, pero sí que es cierto que el pádel es un deporte que necesita una buena preparación física para evitar lesiones. En un jugador profesional que está altamente preparado, entrenado día a día, ¿el pádel es, como dicen, un deporte tan lesivo como puede ser a lo mejor en un jugador amateur? No. Tú has dado con la clave, la preparación física. Si tú tienes el cuerpo entrenado y preparado para hacer el esfuerzo que supone el pádel, lo que cabe de esperar, por supuesto, luego es un deporte anárquico, hay mucho movimiento incontrolable, pero lo que cabe esperar es que las lesiones sean menores y de menor gravedad, en teoría. Pero bueno, ya te digo, como es tan anárquico, luego hay factores que salen de nuestro control. Bien, pasamos ahora, si te parece, a miembro superior. Perfecto. Lesiones típicas del jugador profesional en el miembro superior. A ver, ¿qué es lo que más sucede? Pues sin duda ninguna. Además es la lesión más típica en todo el cuerpo. Igual que la zona más común es las piernas, la más típica del cuerpo es el codo. La famosa epicondilopatía o codo de tenista, en este caso codo del padelista. Que, como un apunte, es una lesión que también se ha mantenido respecto al cambio de normativa. Hace 4 años era muy típica, ahora un poco menos, pero sigue siendo la que se lleva el porcentaje más alto de daños. Luego, otra de las lesiones muy común, o grupo de lesiones, digamos, porque es compleja de analizar, es el hombro. Al final es un deporte que el hombro dominante, en el caso del diestro, el derecho, el zurdo, el izquierdo, sufre mucho porque requiere de un rango de movimiento enorme, levantar las palas por encima de la cabeza hasta arriba del todo, con toda la fuerza que tienen. Encima ahora está cada vez más extendido que saquen la bola por 3 y por 4, porque hace años, era radicalmente distinto el juego. Jugaban mucho con el efecto, con la bola cortada. Ahora, como lances una bola para arriba, date por muerto. Te la sacan por 3 o por 4 casi seguro. Claro, con respecto a eso, Alex, sí que habéis notado ahora que con cambio de superficies, cambio de condiciones de juego, sí que habéis notado ahora que a lo mejor la prevalencia de lesiones en hombro ha subido, ¿no? Sí, pero yo creo que más que relacionada con el tipo de superficie esta vez, porque al final el hombro no apoya en el suelo, está más relacionada con el estilo de juego, que ahí sí que podríamos hilar un poquito con la superficie. Al final, antes, con el desliz que podía tener la superficie, creo que estaba más favorecido el juego tipo cortado, con mucho efecto, para que la bola no se levantara, pero ahora mismo, como la bola sí que rebota más, lo que premia es el sacar la bola fuera de pista. Y para eso, como hace falta mucha fuerza y muchísimo control en el hombro, están empezando a sufrir más de lo que sufrían antes.
En tu opinión, mira, a mí siempre me ha parecido el tema de la epicondilitis sí que es un punto muy en común entre jugadores profesionales y amateurs. Yo creo que, ¿verdad? Hablando de lesiones, sí que es un punto muy en común, ¿verdad? Diría yo el que más. En relación, por ejemplo, yo, hablando, por ejemplo, con alumnos y demás, escucho, ¿no? Es que el tema de la epicondilitis es muy pesado, es largo, y veo que tienen como un componente psicológico. ¿Por qué? Porque cuando luego vuelven de nuevo a entrenar y demás, entran como con un poquito de miedo. ¿Has detectado esto en jugadores profesionales? ¿Esto solamente ocurre en jugador amateur o también es común en el jugador profesional? Hay algo importante explicar respecto a este tema. Cualquier dolor conlleva un componente, podemos decir psicológico, como has dicho tú. A nivel clínico lo llamamos biopsicosocial, es algo más complejo, pero al final todo dolor, todos los que hemos sufrido dolor alguna vez en nuestra vida, sabemos que nos afecta en cierto modo a la forma de actuar, como dices tú, por miedo, por precaución, por no sufrirlo de nuevo. Entonces sí, en el caso de la epicondilopatía es muy típico que después de pasar X meses con la lesión que les impide hacer lo que les gusta y lo que les da de comer al fin y al cabo, que es el pádel, que la vuelta sea compleja porque tienen miedo de recaer, tienen inseguridades, necesitan sentirse seguros poco a poco. Por eso al final la readaptación post-lesión es muy importante, para que poquito a poco vayan entrando de nuevo en dinámica y que no tengan ese miedo, esa incertidumbre sobre qué es lo que puede ocurrir a la vuelta. Me has hablado de la epicondilitis, ¿Sí? parte externa del codo, pero a mí también me llama la atención que yo conozco casos de epitrocleitis. Codo de padelista, ¿vale? Y aquí, si no estoy equivocado, codo de golfista, es lo que yo siempre he escuchado. ¿En el pádel se da también la epitrocleitis? Sí se da. Además, es un poco lo que estamos hablando, el cambio en el tipo de golpeo, en cuanto a que se busca más potencia ahora que precisión o que efecto, hace que todo el antebrazo también sufra un poco más. Entonces sí que, aunque no es muy típica en comparación con la epicondilitis, que es la que más de todas, sí que se ve. Al final la necesidad de imprimir mucha fuerza a la bola con el golpeo hace que esta musculatura sufra, tenga que estabilizar mucho la muñeca y pueda sufrir daño a su tendón. De la mano, no me has contado nada, porque claro, es la superficie que está en contacto con la herramienta de trabajo, ¿no? Que es la pala. ¿Qué nos puedes contar de la mano y sus lesiones? Curiosamente, la evidencia nos dice que la mano es de las zonas que no suele lesionarse con tanta frecuencia. Curioso. Y a nivel clínico, parecido. ¿Por qué? Bueno, yo pienso, en función de lo que hemos visto en clínica, que al final el hecho de que tú tengas la mano cerrada constantemente agarrando el grip de la raqueta hace que tengas un nivel de estabilización mayor que en el resto de articulaciones. No es una articulación que necesite mucho movimiento, necesita poco de hecho. Necesita sujetar la pala fuerte y que no se mueva mucho. Y para eso utilizamos el codo. De ahí lo que hemos hablado de que el codo pueda llegar a sufrir más. Porque además luego la musculatura de la muñeca es la del codo. Es decir, solo hay un músculo a nivel de muñeca que sea solo de muñeca. El resto vienen desde el codo. Entonces, donde realmente se sufren los daños es arriba, no abajo. Alex, ¿y el hombro? El hombro, bueno, es una articulación que tiene movimientos muy complejos, y entiendo que esa complejidad hace que, bueno, pues que también haya un número de lesiones importantes. Háblanos un poquito más ampliamente de ello. Pues el hombro es, como has dicho tú, muy complejo. El hombro son 5 articulaciones juntas que tienen que interactuar al mismo tiempo, que tienen que ser capaces de coordinarse entre ellas. Si entre 5 personas es complicado coordinarse, imagínate entre 5 articulaciones, ¿no? Y al mismo tiempo genera una fuerza tremenda, por lo que hemos hablado. Al final, ahora las bolas que son capaces de dar los jugadores van a una velocidad que se ve en tenis prácticamente. Entonces, cuando un hombro, sobre todo lo que estamos viendo mucho es épocas en las que entrenan X golpeos que implican mucho, solicitan mucho el hombro, predisponen mucho a sufrir daños. En muchos casos son daños tipo sobrecargas musculares, dolores musculares, que al final eso no es preocupante, es algo sencillo de manejar, pero que eso se prolongue en el tiempo puede derivar a descompensaciones musculares que complicarían mucho toda la dinámica del hombro, daños tendinosos, que complicarían aún más todavía todo el manejo de la lesión y condicionarían mucho el rendimiento. Porque al final, sin un hombro móvil, el pádel, o sea, el jugador está fastidiado, por así decirlo. Sin su herramienta básica de trabajo para mover la raqueta, todo se va al traste. Alex, una diferencia entiendo también entre el jugador profesional, que es lo que estamos tratando hoy, sus lesiones, y el jugador amateur, es que el jugador amateur, si le duele, atiende a su fisioterapeuta, le dice tienes que descansar y descansa.
Dímelo tú, yo supongo que más o menos ya puedo conocer la respuesta, pero el jugador profesional hasta que no está 100% curado no vuelve a competir o realmente, bueno, pues incluso con dolor comienza ya su actividad de nuevo. Pues no. No es el mismo caso entre amateurs y profesionales una vez más. Al final lo que se busca en profesional rendimiento, es rendimiento. Lo que se busca es que el jugador pueda estar en pista, que pueda competir al máximo nivel posible. Entonces hay circunstancias y momentos en los que no estará al 100%. Y hay muchos casos de jugadores que no juegan al 100%. Pero lo que necesitamos al final es que el jugador pueda. Al final es de lo que vive, es su trabajo y hay que hacerlo. Entonces el tipo de abordaje, cómo nosotros nos enfrentamos a la lesión es diferente, por supuesto. Porque el tiempo de baja va a ser siempre menor. Quizás si pudiéramos parar, o en lesiones graves sí que es necesario parar, pero en el caso de lesiones no tan graves hay que manejarlo de una manera distinta para acelerarlo. Acelerarlo ya sea con ejercicios, con X tratamientos mucho más periódicos de lo habitual. Al final, por ejemplo, la famosa epicondilitis. En un deportista amateur sería un tiempo de baja, a lo mejor 2-3 meses, si se complica algo más a lo mejor, pero bajando la práctica deportiva, controlándolo mucho. En el caso del deportista profesional, pues, ¿qué tenemos? Depende del grado de afectación, 2 semanas, 3 semanas de parón y luego ir poco a poco introduciéndolo de nuevo. A lo mejor al mes está ya entrenando y al mes y medio está de nuevo en la pista jugando con algo de molestia, pero como hay que volver, no queda otra que adaptarse, aumentar las sesiones a lo mejor, aumentar el cuidado e intentarlo. Otra de las cosas en el ranking que hemos avanzado al principio es bueno, columna y tronco, ¿no? Que ya son lesiones más infrecuentes, Sí. pero no menos importantes, porque entiendo que una lesión de columna, una lesión de tronco, yo creo que es muy importante. En el jugador profesional, ¿qué tipo de lesión se sucede ahí? Pues como has dicho tú, son bastante infrecuentes y sobre todo las de gravedad. Las de gravedad se derivarían sobre todo o se producirían por traumatismos. Un poco lo que hemos hablado hace un ratito. Si me doy un golpe con una pared, no deja de ser un elemento muy duro y tengo el riesgo de fracturar una costilla, hacerme daño en alguna vértebra. Lo que ocurre es que esto no es nada típico, porque los jugadores están entrenados para amortiguar el impacto con la pared, muchas veces ni siquiera impactan porque buscan la manera de evitarlo y por tanto al final lo más común a nivel de columna y tronco son las sobrecargas musculares. Al final la solicitación que tiene la columna, siendo el eje de todo el cuerpo, es grande, está preparada para ello, pero es grande. Entonces, como hemos hablado un poquito, al final la sobrecarga de entrenamientos, la sobrecarga de partidos y de torneos, lo que puede conllevar es el típico dolor tipo lumbalgia o cervicalgia. Lo que vemos mucho menos es a nivel de tórax, dolores de espalda, porque al final, bueno, como son personas que están físicamente muy preparadas, no es tan común ver ese tipo de afectación. Alex, fíjate, una de las cosas que me llama mucho la atención, y ahí sí que bueno, voy a poner esa puntualización en el pádel amateur y en el pádel profesional. El pádel en general se trabaja muy abajo, estamos siempre defendiendo pelotas ahí abajo, mucha flexión de cadera, y en el pádel, por ejemplo, amateur, la lumbalgia, que no es, según tú me has dicho, y hemos establecido el ranking, no es tan común en el pádel profesional, en el pádel amateur es tremendo, o sea, tenemos lumbalgias cada 2x3. Supongo, ya me dirás tú, pero supongo que tendrá que ver con la preparación física del jugador, ¿no? Del jugador profesional. Sí, al final, un poco el tema recurrente de la sesión. La diferencia es la preparación física. Una persona, pongamos un ejemplo práctico, yo creo. Yo, como profesional de fisioterapeuta, voy esta tarde a jugar al pádel. Voy mañana y voy pasado también. Y como no estoy preparado para ese tipo de esfuerzos en los que tengo que agacharme mucho, pasar mucho tiempo agachado con cambios de dirección, mi espalda puede resentirse, simplemente porque no está preparada para ello. Ahora, cogemos a la pareja número 1 del circuito, analizamos su entrenamiento, que han hecho muchísima sentadilla, muchísimo tipo de ejercicio que implica la espalda, que le prepara para ese tipo de esfuerzos. Entonces ellos pueden estar 5 días seguidos jugando el partido de su vida a nivel máximo en la élite y su espalda, pues como estamos tú y yo ahora mismo, para ellos es como estar sentados. Yo lo tengo claro, lo que voy a hacer a partir de ahora es voy a entrenar como un profesional físico, porque aquí Alex me está dando las claves, Importantísimo estar bien preparado físicamente para bueno, pues realmente evitar al máximo esas lesiones típicas. Sin duda, de hecho, Jolín, estuviste con Jaime hace unas semanas, con nuestro compañero, él en su momento más adelante hará también hincapié en todo este tipo de preparación física, porque al final los preparadores físicos son una figura esencial y clave en todo deporte. Sin ellos es imposible entender un deporte de rendimiento, porque son los que preparan
los cuerpos de los profesionales para que puedan resistir esas cargas físicas a las que se someten, porque son muy intensas. Bueno, y estamos hablando de lesiones en jugadores profesionales. Vale. Estamos en AZ Recovery, una clínica que, bueno, a la que acuden muchos de los jugadores profesionales que vemos día a día en televisión y que disfrutamos, ¿vale? Bueno, del espectáculo que nos dan constantemente. No vamos a decir nombres, por tema de privacidad, ¿vale? Pero háblanos, por ejemplo, de un caso, el último caso que hayáis visto por aquí, de un jugador profesional y cómo ha evolucionado, cómo habéis tratado su lesión y cuál ha sido su evolución. Pues mira, un caso interesante, por comparar un poco con el manejo que haríamos con el amateur, fue un jugador que vino con un problema en el gemelo. La lesión que hemos hablado antes, la típica lesión del tenis leg, una rotura en la parte final del gemelo interno. Entonces, ese jugador, por ponernos en contexto, estuvo solo 2 semanas parado, cosa que es prácticamente impensable con alguien de a pie de calle, digamos. ¿Cómo le tratamos? Bueno, primero nosotros trabajamos mucho con ecografía, entonces hicimos un estudio para ver qué tipo de afectación había, dónde estaba exactamente, y luego hay una técnica que manejamos, que estamos especializados en ella, que se llama electrolisis percutánea muscular, EPI o EPM para los amigos, que nos permite ayudar a que el cuerpo regenere esa zona de lesión para acelerarlo hasta un punto que, como ves, por supuesto no es una afectación enorme, pero acelerarlo para que en 2 semanas este jugador pudiera volver al circuito, pudiera volver a competir, y por supuesto que el primer torneo no lo hizo al 100%. De hecho, creo recordar que no avanzó demasiado en rondas, pero en cuestión de un mes ya estaba compitiendo a pleno rendimiento y de hecho logró, me parece, si no recuerdo mal, que logró llegar a bastante lejos en un torneo. O sea que al final, bueno, como hemos comentado, es adaptarse a las necesidades del paciente. Por ejemplo, en su caso también las sesiones que se utilizaron con él fueron bastante periódicas, no solo de la electrolisis que hemos comentado, sino de ejercicio. Él venía aquí, pasaba al gimnasio que tenemos a hacer la parte de readaptación para preparar todo ese tejido, para que regenerase y para que luego fuera capaz de generar fuerza cuando volvemos a la competición. Alex, imagínate, yo voy a ser profesional, ¿vale? O ya soy profesional del pádel. ¿Cómo prepararía yo mi cuerpo para evitar lesiones tan típicas como puede ser lesión en el tendón de Aquiles, lesión en epicondilitis y una tendinopatía, por ejemplo, de hombro? ¿Cómo me prepararía para evitarlas? Vale. Pues por ejemplo, en el tendón de Aquiles, algo básico, esencial, sería preparar la musculatura que forma ese tendón para soportar esfuerzos. Es decir, que los gemelos y el sóleo sean muy competentes, que tengan unos niveles de fuerza muy óptimos para resistir las cargas que el deporte conlleva. Que sean capaces de soportar saltos, recepciones, giros, cambios de dirección, todo tipo de esfuerzos. Luego, otra cosa que no se suele ver, que es menos común y que a lo mejor a los telespectadores no les pueda resultar más extraño, pero otra cosa esencial sería mejorar la fuerza de los flexores profundos. ¿Qué son estos flexores? Son los músculos que llegan al pie, a la planta del pie, que pasan por la parte interna y llegan hasta los dedos de los pies y mueven los dedos de los pies, porque son músculos que también contribuyen al movimiento que hace el tendón de Aquiles y hacen que el tendón de Aquiles absorba menos carga. Es decir, como que son sus guardaespaldas, por así decirlo, podemos hablar. Luego me has preguntado por la epicondilitis, ¿verdad? Epicondilitis, sí. ¿Cómo me protejo como jugador profesional de la epicondilitis? Fuerza. Volvemos al mismo tema. Fuerza. ¿Cómo lo puedes hacer? Ejercicios de fuerza estilo este de así. Es decir, como arrancar una moto, que podemos decir en clínica. Si la musculatura que conforma ese tendón es capaz de soportar esfuerzos, otra vez más, lo que cabe de esperar en condiciones normales es que ese tendón no sufra daños. Luego, el hombro es muy importante, entonces también tener un hombro estable y funcional va a proteger también al codo. Porque igual que hemos hablado antes que la rodilla es la estación de paso entre la cadera y el tobillo, lo mismo ocurre en el miembro superior. El codo es la estación de paso entre muñeca y hombro. Entonces, si protejo mi hombro o tengo un hombro fuerte, lo que cabe esperar de nuevo es que mi codo tienda menos a sufrir daños. Claro, hemos hablado de trabajo muscular Sí. para tendón de Aquiles, trabajo muscular también de fuerza para el codo. Supongo que lo que me vas a contar para una tendinopatía, para proteger ese hombro, irá por ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero de una manera diferente. Porque al final, como hemos comentado antes, el hombro es mucho más complejo. Tiene muchos más movimientos, más articulaciones, entonces sí hace falta mucha fuerza, pero hace falta mucho control. Cosa que seguramente no haga tanta falta en un tendón de Aquiles, porque al final es un tendón de carga, de soportar peso simplemente. Un hombro necesita combinar mucha fuerza con mucha movilidad y eso requiere mucho control. Entonces no es solo, digamos, matarse en el gimnasio lo que hacen los jugadores profesionales, sino es hacer ejercicios que sean capaces de controlar.
en los que el esfuerzo quizá no sea tanto el levantar pesas, sino sea el hacer un movimiento controlado por el cerebro. Cuesta a lo mejor verlo un poco, pero es como generar conexiones buenas entre el cerebro y el hombro, para que éste se mueva de la manera que nosotros queramos. Tener un buen control de ese movimiento es la clave. Bueno, Alex, pues la verdad es que yo creo que hemos hecho un abordaje bastante amplio de los jugadores profesionales. Supongo que, bueno, que el amateur que se mira siempre, ¿no?, en un jugador profesional, pues ha tomado nota de lo que le va a suceder cuando llegue a ser jugador profesional, nivel, ¿no? Efectivamente. Y bueno, de verdad, agradecerte todo esto porque la verdad es que este ratito yo creo que ha despejado muchas dudas y me ha parecido súper interesante. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a vosotros, bueno, pues ya sabéis, un día más aquí en AZ Recovery. Muchísimas gracias por estar, como siempre, al otro lado de la pantalla y nos vemos el próximo día en el próximo reportaje. Chao.